del libro de Génesis capítulo 6 versículos del 1 al 8. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Hoy quiero compartir con ustedes un pasaje de la palabra considerado por los teólogos como un pasaje oscuro, en el sentido de que, aunque se pueden hacer muchas interpretaciones sobre él y muchos eruditos pueden hablar de este pasaje en sí, primero, nadie tiene la última palabra, y segundo, se presta para diversas interpretaciones. Empieza diciéndonos el capítulo número 6 del capítulo del Génesis: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas. Primero tenemos que tener en cuenta que ya ha pasado en los primeros capítulos del Génesis todo lo que tiene que ver con la creación, después con la creación del hombre, la posición que Dios le da a Adán y Eva en el huerto del Edén, y la desgracia que se da dentro de esta familia, ya que Caín asesinó a su hermano Abel. Posteriormente, la Biblia nos registra cómo Abel se va específicamente para un lugar y allá nombra una aldea o una ciudad llamada la ciudad de los Cainitas. Entonces ahí nace una línea genealógica. Y posteriormente la Biblia nos va a mostrar una segunda línea, que es la línea de Set, dos hijos de Adán y Eva, pero con dos líneas antropológicas, si se puede llamar así, totalmente diferente. Entonces, la primera pregunta que nos tendríamos que hacer: ¿qué significa cuando el Génesis capítulo 6 versículo 2 dice que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas? ¿Qué significa la expresión los hijos de Dios? Son muchas las interpretaciones que se han dado. Yo voy a tratar de darle algunas interpretaciones a cada una de las personas que comparten conmigo este video. La primera puede que aluda a la línea de Set en oposición a los infieles de Caín. O sea, se puede hacer referencia que los hijos de Dios representa esa línea de Set en oposición a los hijos de Caín. La segunda, a gente de elevado rango como los nobles. Otra de las interpretaciones que se hace es que aquí está hablando de gente que logró probablemente una posición muy elevada, y eso los caracterizaba para que el escritor del libro del Génesis hablase de ellos como los hijos de Dios. La tercera, a ángeles rebeldes que abandonaron el cielo para tomar mujeres como esposas. Esta interpretación presenta algunas dificultades, pero parece la más indicada.
Algunos teólogos lo que plantean es, yo no me quiero meter por esa línea, que indiscutiblemente aquí está hablando de ángeles que cayeron, o sea, literalmente fue una mezcla entre las hijas de los hombres y los ángeles caídos que vendrían a ser demonios, y que indiscutiblemente esta interpretación que se da es la que sirve para confirmar el mal que reinaba en el mundo antes del diluvio, que esa fue una de las consecuencias del diluvio, porque esa posición daría pie para hablar específicamente de un tema aparte al de este. La cuarta interpretación, los hijos de Dios eran los que profesaban la religión verdadera, tomaron por esposas a las hijas de los hombres, es decir, a profanas mujeres que eran extrañas a Dios, a la piedad y con un corazón perverso. Podría ser, lo que nos muestra es que los hijos de Dios son personas que para la época pues se dieron a la idea de buscar del Señor de todo corazón, pero en un momento de esa historia que no la especifica tanto el libro del Génesis, pues se corrompieron y buscaron mujeres que no eran fieles a las creencias que ellos tenían. O sea, en pocas palabras se dio lo que nosotros conocemos como un yugo desigual. Miremos lo que nos dice la segunda carta a los Corintios capítulo 6, versículo 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas. Si lo interpretamos en un sentido moderno, nosotros sabemos espiritualmente que todo aquel que confiese con su boca que Jesús es el Señor y Salvador de su vida, lo declaro como el amo, como el único camino para llegar al Padre, se convierte por fe en un hijo de Dios. Y todo lo que ha sido creado por Dios, cuando hablamos de la naturaleza humana, pues son criaturas de Dios, mas no son hijos de Dios, porque hijo de Dios es el que le recibe. O sea que creo que no estén tan desfasados los teólogos que plantean esto, que fue una línea antropológica de la familia de Set que se dio a la tarea de buscar a Dios con todo su corazón, pero que en un momento de ese desarrollo histórico se desviaron y buscaron mujeres que no profesaban sus creencias. Bueno, pero entonces, siguiendo con este pasaje de Génesis capítulo 6, versículo 3, aquí nos muestra otra parte más interesante todavía. Ya vemos cómo pues los hijos de Dios se mezclaron con las hijas de los hombres, y esto va a hacer que el Señor en cierta medida tome una decisión. Dice el versículo 3, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Esta expresión contener tiene varios significados. Ustedes saben que las raíces hebreas o el hebreo mejor tienen para una palabra a veces muchos significados. Puede significar batallar, pelear, combatir, disputar o enfrentar en una guerra, contienda, pendencia, polemizar, discutir, debatir, porfiar, en fin, la palabra que usted le quiera poner acá. En pocas palabras, el Señor se cansó. El Señor dijo, no me voy a poner a disputar, no me voy a poner a debatir, a polemizar con estos hombres, sino que el Señor toma una decisión. Y la decisión, la misma palabra no la da. Él dice, serán sus días 120 años. ¿Y por qué no se da esa disputa? Pues porque el Señor es
un ser supremo, el Señor tiene el control, el Señor es poderoso y el hombre es un bicho, el hombre es carne. Entonces el Señor toma la decisión de hacer una reducción de años. Les había dicho yo que cuando uno estudia la historia de los patriarcas, el primer Adán vivió 930 años, que es el primer patriarca. Después se habla de otros patriarcas como Enos, que vivió 905 años, Matusalén 969 años, Noé 950 años, Sem vivió 600 años, Eber 464 y Enoc 365, que es el padre de Matusalén. Esos fueron los hombres más longevos de la historia según los relatos bíblicos. Dios toma la decisión de no contender con el hombre y lo que hace es, pues su vida será 120 años, que para muchos ha sido tildado como un Dios vengativo, como un Dios que no soportó las consecuencias del pecado, y otros dicen que no, que Dios en su infinita misericordia es que espiritualmente le va a dar al hombre 120 años de vida para que el hombre se arrepienta. La corruptibilidad del hombre frente al pecado hizo necesario que Dios redujera sus años de posibilidad de hacer el mal. Por lo tanto, esto debe ser visto como una muestra de la misericordia de Dios y no como un castigo divino. Antes fue todo lo contrario, la misericordia de Dios lo llevó a hacer una reducción de la vida humana. Y por eso dice Dios que su espíritu no contenderá con el hombre, porque el hombre es carne, porque el hombre es incurablemente corrompido, porque el hombre es carnal, porque el hombre es sensual, porque el hombre es corrupto, porque el hombre es falso, porque el hombre es mentiroso. Aún así, Dios le da tiempo al ser humano para que se arrepienta. El versículo 6 de Génesis 4 nos dice dos cosas. Primero, que había gigantes en la tierra en aquellos días. Este es otro pasaje que se ha prestado para muchas interpretaciones. Yo voy a tratar de dar una interpretación de lo que significa esos gigantes, pero conforme a esas raíces hebreas y conforme a lo que se ha estudiado a partir de esa geografía de la época en la cual se escribió este pasaje. Y también nos habla que después que se llegaron los hijos de Dios a los hijos de los hombres, les engendraron gigantes. El Antiguo Testamento habla con frecuencia de hombres de la antigüedad cuya fuerza física y altura les ganó el nombre de gigantes, traducción de tres términos hebreos. Ahí me voy a basar. El primero es los Nefilín, que creo que es la más conocida y la más estudiada por la mayoría de intérpretes, los Nefilín, a la hora de hablar de los gigantes. Etimológicamente significa seres caídos, seres delante de quienes uno cae en admiración, o bien hombres de renombre. No necesariamente aquí se está hablando de demonios. O sea, lo que dan a entender algunos estudiosos era que fueron hombres que llegaron a tener una posición muy alta, de mucho reconocimiento, y lastimosamente desviaron su corazón. Si nos basamos en la historia de la mitología greco-latina, ¿quiénes eran los gigantes? Eran seres fabulosos, hijos de la tierra y de Tártaro, que pretendían escalar el cielo en su furia contra los dioses. Cuando uno hace un estudio, por ejemplo, de la Odisea de Homero, nos encontramos con los cíclopes, que eran gigantes que tenían un solo ojo. En la historia de las culturas precolombinas antes de la llegada de Colón también se habla de relatos de gigantes. En la época del siglo XX hay
versiones históricas que quedaron registradas en algunos periódicos de los Estados Unidos, donde se habla de hallazgos antropológicos que muestran que indiscutiblemente habitaron seres de unas dimensiones tan desproporcionadas que no encajan con lo que es el hombre común y corriente. Y en el caso de la Biblia, pues el ejemplo más claro nos lo da David cuando vence a Goliat, que era un gigante. Ahí la Biblia sí habla de él, que retó al pueblo de Israel. Bueno, la segunda interpretación de gigantes es los Giborín. Giborín significa los fuertes o los héroes, pero dicen algunos estudiosos que aquí no se justifica la traducción de gigantes. Además, si nos basamos en los relatos bíblicos, tanto de Génesis 6, 4 como de Números 13:33, no nos especifica si eran hombres de gran estatura. Leamos, por ejemplo, Números 13:33. Aquí es cuando la Biblia habla de los espías que fueron enviados a la tierra que el pueblo de Israel iba a habitar y cómo unos de ellos trajeron el siguiente relato. También vimos allí gigantes, hijos de Anac. Se habla de Anac, que de él había descendido una generación de gigantes, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Aquí no sabemos si en realidad está hablando de gigantes, sino que ellos sintieron tanto temor que no solamente los vieron a ellos como gigantes, sino que también se consideraron inferiores delante de este pueblo. Y la tercera expresión son los Refaín. Este es el equivalente exacto de gigantes y se refiere a ciertos antiguos habitantes de Canaán. Aquí hay dos interpretaciones. Algunos dicen que en realidad eran habitantes. Sencilla, yo les voy a leer un pasaje de la palabra que nos muestra que probablemente no solamente fueron habitantes de un lugar que se llamaba el lugar de los gigantes, sino que probablemente en realidad sí eran gigantes. Para eso vamos a leer la segunda carta de Samuel, capítulo 21, versículos 15 y 16, que creo que aclara esta parte que yo estoy compartiendo con ustedes. Segunda parte de Samuel, segunda carta, o segundo libro mejor, capítulo 21, 15, 16. Volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel, y descendió David y sus siervos con él, y pelearon con los filisteos, y David se cansó. Isbenot, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Y si leemos en este mismo pasaje del libro de Samuel, segundo libro de Samuel, versículos 20, capítulo 21, dice la palabra: después hubo otra guerra en Gat, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 12 codos, 12 dedos en las manos y otros 2 en los pies, 24 por todos, y también eran descendientes de los gigantes. Y en el versículo 22, estos 4 eran descendientes de los gigantes en Gat, los cuales cayeron por mano de David y por mano de sus siervos. Entonces aquí podríamos hablar aún hasta en la época de David, porque en Génesis capítulo 6 lo que encontramos es que habían gigantes, y que por culpa de esa relación los hijos de Dios con las hijas de los hombres les nacieron gigantes. Pero muchos años después, aún en la época del rey David, todavía se sigue hablando de los gigantes. Bueno, ¿qué pasó por culpa de esta relación? En Génesis 6:5 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal.
Entonces el Señor en el Espíritu vio cómo el ser humano iba a una degradación total y por consecuencia de esto el Señor va a tomar una decisión. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Esto anula esas creencias antropológicas que nos muestra cómo el ser humano es el resultado de una evolución. Si nosotros leemos bien a cualquier antropólogo, cualquier teoría evolucionista, yo le puedo asegurar, yo he tenido la oportunidad de leer a varios antropólogos. El último que acabé de leer es un historiador, un filósofo judío, Yuval Noah Harari, en su libro De animales a dioses. Y si uno medita los primeros capítulos, aunque hay un conocimiento muy vasto sobre esas diferentes clases de hombres que los antropólogos han dado una lista a través de la historia: el Australopithecus, el hombre de Cro-Magnon, el hombre de Java, el hombre de Pekín, el hombre de Sumatra, los neandertales. ¿Dónde está el dilema? Que uno puede leer a varios antropólogos y todos no concuerdan con las mismas fechas. ¿Por qué? Porque esos son datos prehistóricos. O sea, no hay libros de historia que nos permitan hablar de fechas exactas. Por ejemplo, él habla del Australopithecus, de que existió hace más o menos 2.5 millones de años. Hay otros autores que dicen que no, que ese hombre existió hace 1.850.000.000 de años. Entonces mire que hay una diferencia. Y cuando se habla de las diferentes clases de hombres, también nosotros sabemos, los antropólogos, por ejemplo, han estudiado el hombre de Piltdown, que fue supuestamente un fraude de unos hallazgos de huesos humanos que se dieron en Inglaterra. Después la misma ciencia corroboró y se dio cuenta que eso era mentiras. Bueno, en pocas palabras, aquí lo que nos dice la palabra del Señor es que el Señor tomó una medida, se arrepintió en su corazón y el Señor quiso tomar medidas o tomó medidas. Y dijo Jehová, o sea, el Señor iba a raer la historia humana, la iba a borrar. Raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves de los cielos, pues me arrepiento de haberlos creado. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. El Señor no destruyó totalmente su creación porque un hombre llamado Noé halló gracia delante del Señor. Espiritualmente, la Biblia, cuando uno medita en el Nuevo Testamento, nosotros estamos esperando la venida del Señor. Y muchos pasajes de la Biblia registran que el Señor viene pronto, pero también nos muestra la palabra del Señor, dice el apóstol Pablo, hay algo que lo detiene, y eso ha dado para que se den varias interpretaciones. Una interpretación es que el Espíritu Santo del Señor no ha permitido que se destruya la vida humana, pero otros autores lo que dicen que no, que lo que detiene la ira de Dios sobre la tierra es el clamor de sus hijos, ya que nosotros no solamente clamamos por nuestras almas, sino también por las almas de nuestras familias y de tantas personas que no conocen al Señor, que se mofan de Él y que no tienen en cuenta que vendrá un juicio sobre la humanidad. Muchas gracias y que el Señor les bendiga.